preocupante, miro a nuestro querido amigo, el Reino Unido, donde los derechos de conciencia han puesto las libertades básicas de los británicos religiosos en riesgo. Hace poco más de 2 años, el gobierno británico acusó a Adam Smith, Connor, un fisioterapeuta de 51 años y veterano del ejército, del atroz crimen de estar a 50 metros de una clínica de abortos y rezar en silencio durante 3 minutos. JD Vance, el actual vicepresidente de los Estados Unidos de Norteamérica, ha dado un discurso en la Cumbre de Seguridad de Múnich hace apenas unos días, en el cual literalmente ha dado un repaso a todos los presidentes y a todos los burócratas que promueven el wokismo y el progresismo en toda la Unión Europea. JD Vance dijo literalmente: un nuevo sheriff ha llegado a la ciudad, refiriéndose a la nueva administración que Donald Trump está ahora mismo ejerciendo como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Y es por eso que quiero reaccionar a este video en el cual vamos a escuchar el discurso que el vicepresidente de los Estados Unidos dio en Múnich hace apenas unos días, en donde también tocó puntos relevantes acerca de la persecución cristiana que se está viendo desde los últimos años en Europa. Como todos sabréis, amados hermanos, nosotros nos encontramos ahora mismo en un sistema político progresista en donde uno de sus principales enemigos es la iglesia de Dios, el pueblo evangélico, el pueblo cristiano, que no se va a moldear a las funciones pecaminosas, a los deseos pecaminosos que ellos quieren promover. Un pueblo de Dios que se va a permanecer firme y que quiere agradar a Dios y que no se va a someter al sistema pecaminoso mundanal que se quieren promover desde los asientos políticos, desde la bancada progresista. Y es por eso que me pareció importante, porque en este discurso el vicepresidente de los Estados Unidos de Norteamérica habló acerca de las libertades religiosas, habló acerca de la persecución a la iglesia, habló acerca de que se están cerrando forzosamente y deliberadamente iglesias cristianas porque éstas no se están sometiendo a las agendas ideológicas del liberalismo y del progresismo que se está imponiendo desde los asientos políticos. Así que vamos a ver esta intervención del vicepresidente de los Estados Unidos y luego sacaremos algunas conclusiones importantes de lo que él ha dicho. Espero que puedan disfrutar esto. Ha sido muy importante todo lo que ha mencionado y nosotros como pueblo de Dios debemos estar contentos de que se estén levantando estas voces desde las filas políticas. De los ganadores de la Guerra Fría. Miro a Bruselas, donde los comisarios de la UE advierten a los ciudadanos que tienen la intención de cerrar las redes sociales durante tiempos de disturbios civiles, en el momento en que detecten lo que han juzgado como, entre comillas, contenido de odio, o a este mismo país, donde la policía ha llevado a cabo redadas contra ciudadanos sospechosos de publicar comentarios antifeministas en línea, como parte de, entre comillas, combatir la misoginia en Internet, un día de acción. Miro a Suecia, donde hace 2 semanas el gobierno condenó a un activista cristiano por participar en quemas del Corán que resultaron en el asesinato de su amigo. Y como señaló escalofriantemente el juez en su caso, las leyes de Suecia, para supuestamente proteger la libre expresión, no otorgan, de hecho, y cito, un pase libre para hacer o decir cualquier cosa sin arriesgarse a ofender al grupo que sostiene esa creencia. Y quizás lo más preocupante, miro a nuestro querido amigo, el Reino Unido, donde los derechos de conciencia han puesto las libertades básicas de los británicos religiosos en riesgo. Hace poco más de 2 años, el gobierno británico acusó a Adam Smith, Connor, un fisioterapeuta de 51 años y veterano del ejército, del atroz crimen de estar a 50 metros de una clínica de abortos y rezar en silencio durante 3 minutos, no obstruyendo a nadie, no interactuando con nadie, solo rezando en silencio por su cuenta. Después de que las fuerzas del orden británicas lo vieron y le exigieron saber por qué estaba rezando, Adam respondió simplemente que era en nombre del hijo no nacido que él y su exnovia habían abortado años antes. Ahora los oficiales no se conmovieron. Adam fue declarado culpable de violar la nueva ley de zonas de amortiguamiento del gobierno, que criminaliza la oración silenciosa y otras acciones que podrían influir en la decisión de una persona.
dentro de 200 metros de una instalación de aborto, fue sentenciado a pagar miles de libras en costos legales a la fiscalía, ahora desearía poder decir que esto fue una casualidad, un ejemplo aislado y loco de una ley mal redactada aplicada contra una sola persona. El pasado octubre, el gobierno escocés envió cartas a ciudadanos en zonas de acceso seguro, advirtiendo que incluso la oración privada en casa podría violar la ley. El gobierno instó a denunciar a conciudadanos sospechosos de crímenes de pensamiento. En Gran Bretaña y en toda Europa, temo que la libertad de expresión está en retroceso. Y en interés de la comedia, mis amigos, pero también en interés de la verdad, admitiré que a veces las voces más fuertes a favor de la censura no han venido desde dentro de Europa, sino desde mi propio país, donde la administración anterior amenazó e intimidó a las empresas de redes sociales para censurar la llamada desinformación. Desinformación como, por ejemplo, la idea de que el coronavirus probablemente se había filtrado de un laboratorio en China que nuestro propio gobierno alentó empresas privadas para silenciar a las personas que se atrevieron a decir lo que resultó ser una verdad obvia. Así que vengo aquí hoy no solo con una observación, sino con una oferta, y así como la administración de Biden parecía desesperada por silenciar a las personas por expresar sus opiniones, la administración de Trump hará precisamente lo contrario. Y espero que podamos trabajar juntos en eso. En Washington hay un nuevo sheriff en la ciudad y bajo el liderazgo de Donald Trump podemos no estar de acuerdo con tus opiniones, pero lucharemos para defender tu derecho a expresarlas en el espacio público, estemos de acuerdo o no. Ahora estamos en el punto, por supuesto, de que la situación se ha vuelto tan mala que este diciembre Rumania canceló directamente los resultados de una elección presidencial basado en las sospechas endebles de una agencia de inteligencia y la enorme presión de sus vecinos continentales. Ahora, según entiendo, el argumento era que la desinformación rusa había infectado las elecciones rumanas. Pero le pediría a mis amigos europeos que tengan algo de perspectiva. ¿Puedes creer que está mal que Rusia compre anuncios en redes sociales para influir en tus elecciones? Nosotros ciertamente lo creemos. Incluso puedes condenarlo en el escenario mundial. Pero si tu democracia puede ser destruida con unos pocos cientos de miles de dólares en publicidad digital de un país extranjero, entonces no era muy fuerte para empezar. Ahora, la buena noticia es que creo que sus democracias son sustancialmente menos frágiles de lo que muchas personas aparentemente temen. Y realmente creo que permitir a nuestros ciudadanos expresar sus opiniones los hará más fuertes. Aún, lo cual, por supuesto, nos lleva de vuelta a Múnich, donde los organizadores de esta misma conferencia han prohibido a los legisladores que representan a partidos populistas, tanto de izquierda como de derecha, participar en estas conversaciones. Ahora, de nuevo, no tenemos que estar de acuerdo con todo o cualquier cosa que la gente diga. Pero cuando las personas representan, cuando los líderes políticos representan una circunscripción importante, nos corresponde al menos participar en un diálogo con ellos. Ahora, para muchos de nosotros al otro lado del Atlántico, parece cada vez más como viejos intereses arraigados escondiéndose detrás de feas palabras de la era soviética como desinformación y mala información, que simplemente no les gusta la idea de que alguien con un punto de vista alternativo pueda expresar una opinión diferente, o, Dios no lo quiera, votar de manera diferente, o peor aún, ganar una elección. Ahora, esta es una conferencia de seguridad y estoy seguro de que todos ustedes vinieron aquí preparados para hablar sobre cómo planean aumentar el gasto en defensa en los próximos años, algún nuevo objetivo. Y eso es genial porque, como el presidente Trump ha dejado muy claro, él cree que nuestros amigos europeos deben desempeñar un papel más importante en el futuro de este continente. No queremos que escuchen este término de compartir la carga, pero creemos que es una parte importante de estar en una alianza compartida, juntos. Que los europeos den un paso adelante, mientras América se enfoca en áreas del mundo que están en gran peligro. Pero permítanme también preguntarles, ¿cómo comenzarán siquiera a pensar en el tipo de preguntas presupuestarias si no sabemos qué es lo que estamos defendiendo en primer lugar? Ya he escuchado mucho en mis conversaciones y he tenido muchas grandes conversaciones con muchas personas reunidas aquí en esta sala. He escuchado mucho sobre de qué necesitan defenderse y por supuesto eso es importante. Pero lo que me ha parecido un poco menos claro, y ciertamente creo que para muchos de los ciudadanos de Europa es exactamente para qué se están defendiendo. ¿Cuál es la visión positiva que anima este pacto de seguridad compartida que todos creemos que es tan importante? Y creo profundamente que no hay seguridad si tienes miedo de las voces, las opiniones y la conciencia que guían a tu propia gente. Europa enfrenta muchos desafíos, pero la crisis que este continente enfrenta ahora, la crisis que creo que todos enfrentamos juntos, es una que hemos creado nosotros mismos. Si estás huyendo con miedo de tus propios votantes, no hay nada que América pueda hacer por ti. Ni en ese caso hay algo que puedas hacer por el pueblo estadounidense que me eligió a mí y eligió al presidente Trump. Necesitas mandatos democráticos para lograr algo de valor en los próximos años.
No, hemos aprendido que los mandatos débiles producen resultados inestables, pero hay tanto de valor que se puede lograr con el tipo de mandato democrático que creo que vendrá de ser más receptivo a las voces de tus ciudadanos. Si vas a disfrutar de economías competitivas, si vas a disfrutar de energía asequible y cadenas de suministro seguras, entonces, necesitas mandatos para gobernar, porque tienes que tomar decisiones difíciles para disfrutar de todas estas cosas. Y por supuesto, sabemos eso muy bien en América. No puedes ganar un mandato democrático censurando a tus oponentes o encarcelándolos. Ya sea el líder de la oposición, una humilde cristiana rezando en su propia casa, o un periodista tratando de informar las noticias. Tampoco puedes ganar uno ignorando a tu electorado básico en cuestiones como quién puede ser parte de nuestra sociedad compartida. Y de todos los desafíos apremiantes que enfrentan las naciones representadas aquí, creo que no hay nada más urgente que la migración masiva. Hoy en día, casi 1 de cada 5 personas que viven en este país se mudó aquí desde el extranjero. Eso es, por supuesto, un récord histórico. Es un número similar, por cierto, en los Estados Unidos. También un récord histórico. El número de inmigrantes que ingresaron a la UE desde países no pertenecientes a la UE se duplicó entre 2021 y 2022 solamente. Y, por supuesto, ha aumentado mucho más desde entonces. Y sabemos que la situación no se materializó en un vacío. Es el resultado de una serie de decisiones conscientes tomadas por políticos de todo el continente y otros en todo el mundo a lo largo de una década. Ayer vimos los horrores causados por estas decisiones en esta misma ciudad. Y por supuesto no puedo mencionarlo de nuevo sin pensar en las terribles víctimas que tuvieron un hermoso día de invierno en Múnich arruinado. Nuestros pensamientos y oraciones están con ellos y permanecerán con ellos. Pero ¿por qué sucedió esto en primer lugar? Es una historia terrible, pero es una que hemos escuchado demasiadas veces en Europa y desafortunadamente demasiadas veces en los Estados Unidos también. Un solicitante de asilo, a menudo un joven de unos 20 años, ya conocido por la policía, embiste un coche contra una multitud y destroza una comunidad. ¿Cuántas veces debemos sufrir estos terribles reveses antes de cambiar de rumbo y llevar nuestra civilización compartida en una nueva dirección? Ningún votante en este continente fue a las urnas para abrir las compuertas a millones de inmigrantes no verificados. Pero ¿sabes por qué sí votaron? En Inglaterra votaron por el Brexit, y estén de acuerdo o no, votaron por ello. Y cada vez más en toda Europa están votando por líderes políticos que prometen poner fin a la migración descontrolada. Ahora, yo coincido con muchas de estas preocupaciones, pero no tienes que estar de acuerdo conmigo. Solo creo que a la gente le importa su hogar. Les importan sus sueños, les importa su seguridad y su capacidad para proveer para ellos mismos y sus hijos. ¿Y son tan inteligentes? Creo que esta es una de las cosas más importantes que he aprendido en mi breve tiempo en la política. Contrario a lo que podrías escuchar un par de montañas más allá en Davos, los ciudadanos de todas nuestras naciones generalmente no se consideran a sí mismos como animales educados o como engranajes intercambiables de una economía global. Y no es sorprendente que no quieran ser desplazados o ignorados implacablemente por sus líderes. Es tarea de la democracia adjudicar estas grandes cuestiones en las urnas. Creo que el desestimar las preocupaciones de la gente, o peor aún, cerrar los medios, cerrar elecciones o excluir a las personas del proceso político no protege nada. De hecho, es la manera más segura de destruir la democracia. Y hablar y expresar opiniones no es interferencia electoral. Incluso cuando las personas expresan opiniones fuera de tu propio país, e incluso cuando esas personas son muy influyentes, y créanme, lo digo con todo humor, si la democracia estadounidense puede sobrevivir 10 años de reprimendas de Greta Thunberg, ustedes pueden sobrevivir unos meses de Elon Musk. Pero ¿qué democracia americana alemana o europea no sobrevivirá? Es decirle a millones de votantes que sus pensamientos y preocupaciones, sus aspiraciones, sus súplicas de alivio son inválidas o no merecen siquiera ser consideradas. La democracia se basa en el principio sagrado de que la voz del pueblo importa. No hay lugar para cortafuegos. O se sostiene el principio y no se sostiene. Los europeos, el pueblo, tienen una voz. Los líderes europeos tienen una elección. Y mi firme convicción es que no necesitamos tener miedo del futuro. Puedes aceptar lo que tu gente te dice, incluso cuando es sorprendente, incluso cuando no estás de acuerdo. Y si lo haces, puedes enfrentar el futuro con certeza y confianza, sabiendo que la nación está detrás de cada uno de ustedes. Y eso para mí es la gran magia de la democracia. No está en estos edificios de piedra o en los hermosos hoteles. Ni siquiera está en las grandes instituciones que hemos construido juntos como una sociedad compartida. Creer en la democracia es entender que cada uno de nuestros ciudadanos tiene sabiduría y tiene una voz. Y si nos negamos a escuchar esa voz, incluso nuestras luchas más exitosas asegurarán muy poco. Como el Papa Juan Pablo II, en mi opinión, uno de los campeones más extraordinarios de la democracia en este continente, o en cualquier otro, una vez dijo: no tengan miedo
No deberíamos tener miedo de nuestra gente, incluso cuando expresan opiniones que no están de acuerdo con su liderazgo. Gracias a todos. Buena suerte a todos ustedes. Dios los bendiga. Increíble discurso y gracias a Dios porque se haya hecho de esta manera. Por eso me parecía importante compartir y reaccionar a este discurso que el vicepresidente de los Estados Unidos de Norteamérica había dado, porque tiene relevancia para con el mundo cristiano evangélico. Él ha resaltado, entre muchos casos, el caso, por ejemplo, de el cristiano Adam Smith, un señor que simplemente por estar orando delante de una clínica abortista en silencio, sin molestar a nadie, sin hacer preguntas a nadie, solo por hacer eso, a esta persona lo han multado, lo han enjuiciado y le han hecho le han hecho pagar una cantidad de dinero increíble solo por ejercer libremente su profesión de fe. Debemos alegrarnos, amados hermanos, de que voces como estas se estén levantando a nivel gubernamental, porque si algo estaba ocurriendo y si algo querían que ocurriera, los gobiernos progresistas y liberales de Europa es literalmente atacar y silenciar los valores judío-cristianos que nosotros hemos recibido. Desde hace años en las redes sociales, tal como J.D. Vance lo ha manifestado en este discurso, se ha venido atacando a voces disidentes, censurando a cristianos, a predicadores, a personas que por defender nuestra fe, defender la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios, han sido atacados, han sido enjuiciados, se le han cerrado páginas de Facebook, se le han cerrado páginas de YouTube, le han silenciado porque simplemente alzaron la voz en contra de toda esta agenda diabólica, como lo es la agenda woke, la agenda progresista del momento. Me parece que como pueblo de Dios nosotros debemos alegrarnos de estas noticias, alegrarnos de que se levanten estas voces, alegrarnos y contentarnos de que se nos esté garantizando nuestras libertades religiosas. ¿Por qué, amados hermanos? Porque cuando nosotros tenemos las libertades, cuando no se está censurando en las redes sociales, la voz de Dios puede alcanzar y llegar a muchísimas más personas. Nosotros debemos entender algo. Desde los puestos políticos progresistas, desde los partidos socialistas de izquierda, se está llevando a cabo políticas que quieren censurar, silenciar a la iglesia de Dios. La palabra de Dios no les agrada a ellos y están haciendo todo lo posible para silenciar al pueblo de Dios, para silenciar a la iglesia de Dios, porque de esta manera su discurso puede calar y puede permear a toda la sociedad. Pero cuando la voz de la iglesia y la voz del pueblo de Dios es levantada, entonces personas vienen del error a la verdad, de la mentira y del engaño a la verdad de Cristo. Personas son libertadas y esto le juega una pasada en su contra a todos estos gobiernos. Pero cuando se levantan voces así, debemos alegrarnos, amados hermanos, celebrar estas noticias. ¿Por qué? Porque entonces nosotros vamos a poder con más libertad seguir predicando el Evangelio, seguir predicando las verdades de la palabra de Dios y seguir ejerciendo nuestra función de luz y sal en esta sociedad. Y es por eso que yo animo al pueblo de Dios a que siga predicando el Evangelio, a que siga denunciando el error y a que sigamos alzando la voz de la palabra de Dios en medio de este mundo en el cual el Señor nos ha permitido estar durante un tiempo. También J.D. Vance resaltó algo que se venía denunciando desde hace mucho tiempo y es que desde San Francisco, desde California, todas estas empresas tecnológicas que son como Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, estaban siendo manipuladas por la anterior administración de Biden con el propósito de silenciar a voces disidentes. J.D. Vance señaló de que la nueva administración de Donald Trump no va a permitir esto y no va a estar silenciando a personas que piensen o opinen distinto de ellos. Pero ¿por qué hace esto los gobiernos progresistas? Porque sus ideas no están fundamentadas ni basadas en la verdad. Y es por eso que todas estas ideologías, todo este movimiento wow, simplemente tiene cabida y simplemente se propaga solo cuando tienen poder político. Pero cuando ya no tienen poder político alguno, mueren con el relato, mueren y son acabadas y destruidas estas ideologías cuando simplemente se entra en discusiones con ellas, cuando se exponen a través de predicación de la palabra de Dios, cuando se exponen a través de los debates, porque no están basadas en la verdad. Y es por eso que los gobiernos de izquierda, los gobiernos progresistas, siempre que quieren implantar sus ideologías, lo hacen a base de leyes impuestas que promueven la censura de las voces disidentes.
Literalmente, J.D. Vance le ha dado un repaso a todos los gobiernos y sin duda un llamado de advertencia de la preocupación que tiene Donald Trump acerca de todas las cosas que están pasando en Europa. Y quiero enfatizar algo muy importante y es lo siguiente. Piense algo, hermanos. J.D. Vance ha tocado cosas particulares, no habló de forma general, habló de casos particulares, como por ejemplo el de Adam Smith, como por ejemplo el de otra persona en Suiza. Él tocó casos particulares como para dar a entender de que se están dando cuenta desde Estados Unidos, la nueva administración de Trump, de cada cosa que están intentando realizar desde la Unión Europea para promover el silencio de la iglesia y del pueblo de Dios. Y es por eso que creo que J.D. Vance le ha dado una clara y contundente advertencia a todos los políticos que tienen estas intenciones diabólicas y perversas de querer implementar estas ideologías en nuestro continente. ¿Por qué lo hacen? Porque a través de ella, estas personas, estos políticos obtienen dinero, tienen ganancias deshonestas a través de implementar estas ideologías, ya sea a través de lo que se promueve de las ventas de las farmacias para que niños puedan transicionar y para que niños puedan cambiar de sexo, ya sea a través de las clínicas aborteras, ya sea a través de todas estas agendas que intentan establecer en los institutos educativos la ideología wow, la ideología de género. Y entonces, J.D. Vance creo yo que a través de mencionar casos particulares ha dado una clara advertencia a la Unión Europea de que está los Estados Unidos pendientes de todo lo que está ocurriendo. Bueno, hermanos, entre estas y muchas otras cosas, la razón por la que quise compartir este video y reaccionar a este video es por esto. Es porque nosotros debemos ser conscientes, amados hermanos, como dice la palabra en el Salmo 64, de que el pueblo de Dios tiene enemigos que se aferran a propósitos malignos, de que desde las cúpulas políticas se están tratando de implementar normas y leyes con el propósito de silenciar a la iglesia de Dios. Ya esto sea que lo hagan consciente o inconscientemente, estos políticos tienen ese objetivo, porque solamente así pueden instaurar y establecer sus ideologías, que lo único que quieren es destruir la verdad, la justicia, la rectitud, destruir a nuestra sociedad. Pero nosotros, como pueblo de Dios, debemos dar gracias a Dios de que providencialmente Él así ha querido poner a Donald Trump ahora mismo como el nuevo sheriff, tal como lo ha dicho J.D. Vance, en Washington, y estamos viendo ya el efecto de esta nueva administración y de cómo está haciendo efecto en este momento. Amados hermanos, J.D. Vance también mencionó la preocupación que hay desde Washington por toda la persecución cristiana que se está dando a cabo en países africanos producto de el Islam radical. Y esto, hermanos, debe ser una buena noticia para nosotros, de que nuestros hermanos que aún no pueden disfrutar de estas libertades tengan una voz que se preocupe y de que desde los Estados Unidos de Norteamérica se esté tratando de implementar y llevar a cabo investigaciones sobre las violaciones de derechos que se están perpetrando en países africanos solo porque nosotros pertenecemos al pueblo de Cristo, solo por ser cristianos. Se está llevando a cabo en África persecución que lleva sin duda alguna un derramamiento de sangre muy grande. Y es por eso que esto debe a nosotros de darnos gozo y alegría. Nosotros debemos seguir orando y clamando al Señor, pidiendo que dé sabiduría a los gobernantes, que el Señor tenga misericordia para que nos permita a nosotros vivir nuestra libertad y de una manera digna el Evangelio, nuestra fe, aquí en cualquier país en donde estemos. Y debemos nosotros recordar que tenemos un llamado de ser sal y luz en cualquier lugar en donde el Señor nos ha llamado a estar. Y debemos seguir propagando el Evangelio y debemos seguir anunciando las buenas nuevas de salvación. Que la gracia y la paz del Señor Jesús sea contigo. Si el video te ha gustado, te invito a que lo compartas, le des a la campanita, te suscribas al canal para que sigas recibiendo más videos como estos y compártelo con aquellos que tú consideres sea necesario. Gracias y paz.